La realidad nacional expresa una serie de problemas estructurales que se generaron desde el 89 en el proceso de implementación de un modelo neoliberal, que es, digamos, el modelo dominante en el capitalismo también a nivel mundial. En ese proceso de la implementación del neoliberalismo en El Salvador, se generaron una serie de problemas estructurales fuertes, tanto desde un punto de vista financiero como desde un punto de vista de la economía real del país, ¿verdad? Por una parte, en el aspecto financiero, el Estado entra en un proceso de debilitamiento que se convierte en un problema estructural, ¿verdad? Que se inició con el proceso de quitarle los impuestos al patrimonio del capital, se inició con el proceso de la liberalización de la economía y que por lo tanto las importaciones empezaron a desplazar la producción nacional. Continuó después con la implementación del IVA a la población, que significó quitarle capacidad de compra al pueblo salvadoreño y trasladarle eso al gobierno, ¿verdad? Continuó con las privatizaciones que le daban ingresos al Estado, como Antel, la distribución de energía eléctrica, Rasa. Había una serie de fuentes de recursos, las CEPA, los puertos, que empezaron a quitarle recursos al Estado. Es todo un esquema, ¿verdad? Muy complicado, que arma un sistema de enriquecimiento. Todo eso fue llevando al Estado a un problema cada vez de mayor debilitamiento financiero, ¿verdad? Y empezó a crecer el tema de la deuda. El último golpe fuerte que se le da antes de la dolarización es la privatización de las pensiones. El Estado ya en el año 2000 tiene una crisis financiera muy grande y eso se agudiza con la dolarización, ¿verdad? La dolarización es el mecanismo que antes de la dolarización, una de las medidas básicas así del 89, con la que empieza Cristiani, como iba a privatizar la banca y iba a ser para ellos, establece una ley donde le prohíbe al Banco Central prestarle al Estado. Siempre el Banco Central le había prestado al Estado, de forma tal que el Estado le prestaba al 1%, y el Estado podía hacer proyectos de inversión, hacer carreteras, con financiamiento barato. Pero entonces el Estado pasa al mercado de capitales privados, y eso le encarece el proceso de endeudamiento y por lo tanto lo debilita más financieramente. Y cuando se da la dolarización, eso se hace más complicado. Este país tenía cierta tecnología, estaba más o menos vivo, pobre, pero tenía cierta capacidad propia. Pero todo esto fue llevando al Estado a una insolvencia, y cada insolvencia significaba más deuda. ¿Qué pasa? Esa transformación de gasto corriente en deuda de largo plazo ya supera los 6.000 millones de dólares. Eso hace que el Estado quiebre financieramente. Todas estas medidas. Por eso es que la crisis actual fiscal no tiene salida a través de los mecanismos normales que han estado utilizando. O sea, la política fiscal del ministro de Hacienda no sirve. No ha servido los 8 años que la ha manejado. Y por eso es que la crisis se va profundizando. Todos estos elementos es lo que generan la crisis que tenemos. Por eso es que a mí el hacer traslados del presupuesto hacia otros para resolver un problema del IFA, eso no es nada. Es ni una aspirina entera para un problema de un cáncer terminal.